Aquí es donde Dios lo va a procesar. Aquí es donde usted va a saber si tiene o no tiene ministerio de Dios. Aquí es donde va a saber si sirve para la batalla o si es un cobarde y se arranca y sale de la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 23 y versículo 24. ¿Ya? Le vamos a dar lectura, sentaditos ahí nomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Ya? Hemos orado ya por la palabra del Señor en medio del servicio y quiero proyectarme en este texto que nos hace referencia Primera de Corintios. En el verso 23, cuando habla Cristo primicia, y está refiriéndose directamente a que es primicia de la resurrección. ¿Ya? La palabra primicia de la resurrección no referentemente significa que sea lo primero. ¿Ya? Como lo podemos ver en distintos capítulos y versículos bíblicos, cuando se entrega la primicia se escoge lo mejor. ¿Ya? No quiere decir que sea lo único que hay, sino que se escoge lo mejor y lo mejor se entrega y se dedica a Dios. Uno de los problemas que tenemos con las escuelas de interpretación es que son 4 escuelas que son muy fuertes. Una de ellas es la escuela historicista, la segunda escuela es la escuela idealista, la tercera escuela que vamos a ver es la preterista y la cuarta escuela, que son las 4 escuelas más fuertes, es la futurista, en la cual nosotros creemos. De estas 4 escuelas, las 2 escuelas más fuertes en sentido escritural, es la preterista y la escuela futurista. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a analizar textos escriturales en el cual la escuela preterista se forja para proyectar y decir que no existe arrebatamiento y que la iglesia pasa la tribulación, según lo que dicen los preteristas. Nosotros que somos futuristas decimos que no, que la iglesia es arrebatada antes del periodo de tribulación y gran tribulación. Uno de los textos bases que ellos se toman para decir que la iglesia pasa la tribulación es Apocalipsis capítulo 20, verso 5, en los cuales ellos dicen, si esta es la primera resurrección, el texto dice que figura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que esta es la primera resurrección. Entonces ellos dicen, si esta es la primera resurrección, ¿cuál será la de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? Entonces de eso se toman ellos para decir que no hay arrebatamiento y proyección de la iglesia sacada de la tribulación. Pero vamos a ver textos originales en los cuales tiene una ligación y estamos hablando de 2 sucesos totalmente distintos. Vamos a ir a la primera diapositiva que nos han preparado los hermanos de la productora, ¿ya? Y vamos a analizar los textos escriturales. Ya. Uno de los textos que ellos se toman directamente es Apocalipsis. Ya. El texto que nosotros vemos primero es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Anistemis proton, que quiere decir resucitarán primero. ¿Ya? Estamos hablando directamente, resucitarán, a diferencia de Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que dice, esta es la primera resurrección. Tenemos 2 facetas ahí.
Este es Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Ya, resucitarán. Y tenemos en Apocalipsis 20, verso 5, primera resurrección. Ya. Este es Apocalipsis 20, verso 5. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos acá? Anistemis, Protón, los muertos en Cristo resucitarán primero. Para los verbos hebreos manejamos solamente dos tiempos. Uno es el futuro perfecto y el otro es el futuro imperfecto. ¿Ya? Esos dos términos se manejan en los verbos hebreos. Aquí cuando analizamos, este está en futuro, ¿ya? Imperfecto. Les voy a explicar por qué. Al estar en futuro imperfecto, directamente nosotros lo relacionamos con una proyección que sigue el circuito en avance, ¿ya? Sigue avanzando la secuencia. Si este estuviera en futuro perfecto, la secuencia termina, por ejemplo, Cristo resucitó, pretérito perfecto. Si nosotros lo analizáramos verbalmente, resucitó, la secuencia se acabó, o sea, la profecía se lanza en pretérito perfecto, en futuro perfecto y tiene su cumplimiento directo. Eso es futuro perfecto. Pero resucitarán está en futuro imperfecto. ¿Qué es lo que nos hace esta secuencia? Que la profecía se lance, tenga un cumplimiento parcial y se siga cumpliendo hasta que llega al sensus plenus, que se llama, que es el cumplimiento en plenitud de la profecía. ¿Qué nosotros analizamos con este futuro imperfecto? Que la profecía, como leíamos el primer texto, primicias de los que resucitaron, que es Cristo, Él es la primicia, directamente es la proyección de los que van a resucitar hacia adelante, ¿ya? Y esto se va cumpliendo, por ejemplo, ¿cómo lo analizamos nosotros con el texto escritural? Se cumple con Jesucristo, con su muerte y resurrección, ¿ya? Se lanza la profecía de los que van resucitando, resucitan los de Tesalonicenses y la secuencia sigue hasta que resucitan los de tribulación y gran tribulación y la profecía llega a sus census plenos. Eso es lo que lo permite en el texto gramatical. Estamos analizando la gramática primero del texto escritural. Entonces, cuando la profecía está en imperfecto, ya resucitarán. La secuencia se va proyectando a través del tiempo. Y eso es lo que nos hace a nosotros proyectarnos y darnos cuenta de que la profecía tiene este cumplimiento. Parte con Jesucristo, resucitan los de Tesalonicenses y llegan a la resurrección primera, que es en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Entonces eso es lo que nos hace directamente la profecía, estos dos modos que se ven en Hebreos, que es el modo perfecto y el imperfecto. Si se lanzara la profecía y dijera resucitará, ya, resucita, ya, aquí resucita, directamente ahí está en modo perfecto. La profecía se lanza y se cumple en un solo sistema. Entonces imagínense si la profecía estuviera, los de Tesalonicenses capítulo 16, capítulo 4 verso 16, estuviera en perfecto, diría los muertos en Cristo resucita. Entonces tendríamos una resurrección y tendríamos otra en Apocalipsis capítulo 20 verso 5. Tendríamos dos más la tercera, que es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tercera resurrección. Pero la profecía, eso nos conlleva a que resucitarán, que nos prolonga a través del tiempo la secuencia y no hace esto a través del tiempo. Hasta que llega la profecía a sus census plenos. Que el census plenos es el cumplimiento en plenitud de la profecía. Los que resucitan en Tesalonicense tienen una ligación con los que resucitan en Apocalipsis 20, verso 5. Pero no se entremezclan entre sí, ¿ya? Son dos resurrecciones totalmente distintas,
pero tienen una ligación directamente para que la profecía se cumpla en plenitud, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos acá el texto que leímos, 1 Corintios capítulo 15, verso 23, Cristo es primicia, ¿ya? Es lo mejor de la resurrección, ¿ya? Se lanza la profecía, resucitarán. Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Es la primera proyección de la profecía. Como la profecía está en imperfecto, tiene un alzamiento nuevamente. Y lo proyecta Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Y aquí es donde llega a sus censos plenos. Aquí es donde llega a la plenitud de la profecía cumplida. Entonces, todo esto, desde que Cristo muere, primicia de la resurrección, Cristo asegura la resurrección a través del tiempo, ese plan profético tiene un cumplimiento pleno que es en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. ¿Ya? ¿Vamos quedando claros hasta aquí? Vamos a entrar más en profundidad ahora. Sigamos con las diapositivas que estábamos mirando recién, ¿ya? Estos son los de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, los que vemos acá, en la primera diapositiva, en el sector de acá, son los de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. A ellos, por ejemplo, no se les permite resucitar porque esto está en cumplimiento. ¿Ya? A ellos no se les permite resucitar. Eso figura en Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Que no se les da la resurrección hasta que se cumpla el número de los que han de morir en el periodo de la tribulación. ¿Ya? Entonces, como esto está en cumplimiento, ellos tienen que esperar el plan profético completo que se cumpla para que resuciten en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. ¿Ya? Ahora, si nosotros analizamos Apocalipsis 20, verso 5 con Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, están en contextos totalmente distintos. En Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, está hablando de la resurrección de la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, está hablando de la resurrección de los que murieron en el juicio de Dios. Entonces estamos en dos contextos totalmente distintos. Y para la exégesis y hermenéutica no se puede entremezclar los contextos, ¿ya? Para una correcta interpretación del texto, yo no puedo mezclar los textos en sí. Por ejemplo, si un episodio me está hablando de juicio y yo estoy hablando de resurrección, no puedo entremezclarlo según el orden escritural, gramatical y de interpretación escritural, ¿ya? Entonces ahí recién analizamos el primer versículo, ¿ya? Sigamos, hermano Guido, con la otra diapositiva. Ya, esta es la muerte segunda, que figuran las dos resurrecciones, esta con el cumplimiento de Cristo hasta Apocalipsis 25, y esa directamente refleja el juicio del gran trono blanco, las dos resurrecciones que figuran en la Biblia. Eso es lo que permite, si nosotros nos damos cuenta, nos analizamos el tema gramatical y la perfección de la escritura en sí, cómo los temas gramaticales van apuntando, pero de una perfección de una manera tremenda, que nos permite la unificación de la escritura a través de los tiempos. O sea, un astro, un ser superior solamente pudo haber fabricado esta Biblia con un énfasis tan perfecto, porque si la Biblia se hubiese estado aquí y no hubiese detenido con un futuro perfecto, ahí nos detiene el plan profético. Pero como está en imperfecto, tiene una secuencia que va siguiendo la profecía hasta que cumple la proyección en plenitud. ¿Ya? Pasemos a la otra diapositiva. El orden de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo primicia, luego los que son de Cristo, ¿ya?
luego los que son de Cristo, en su venida, verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23 y verso 24. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Y aquí nos está dando el plan profético completo, ¿ya? Los que son de Cristo directamente representa a la iglesia del Señor y luego se proyecta al fin, ya que tiene relación con el trato de Dios y el pueblo de Israel. No debemos entremezclar las profecías en sí, que están directamente arraigadas hacia el pueblo de Israel, y las profecías que están directamente catalogadas para la iglesia. Cristo es mencionado en este versículo como primicias de los que resucitaron, ¿ya? Es decir, que los que han muerto luego se levantarán de entre los muertos. O sea, Jesucristo con su resurrección asegura todo el plan profético de la historia, pero vamos a ver un poquito más en profundidad este plan profético. Sigamos con la otra diapositiva siguiente. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que sea el primero en levantarse de los muertos. Como le decía, primicia no es lo primero, sino que es lo mejor que se saca directamente de las primicias. Ya, por ejemplo, en una persona que entrega, vemos las primeras primicias que entregaron Caín y Abel, dice que Abel escogió la oveja más gorda, o sea, no era la primera, sino que escogió la oveja más gorda, la mejor. Asimismo se relaciona con Cristo, que se escoge lo mejor para primicias de los que resucitan. ¿Ya? Sigamos con el texto escritural. ¿Ya? Pero esto no quiere decir, sí, atrás. Pero esto no quiere decir que sea el primero en levantarse de los muertos, ya que al examinar el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de que existen otras personas que resucitaron. Por ejemplo, el muerto que se cayó sobre los huesos de Eliseo, el hijo de la viuda de Sarepta, Lázaro, Eutico, entre otros. ¿Va? ¿Ve? Entonces, primicia no quiere decir que sea el primero, sino que sea lo mejor. ¿Ya? Sigamos con la otra diapositiva. Entonces la pregunta, ¿qué nos viene ahora? ¿Qué significa que Él sea primicia de los que durmieron? La respuesta a esto la podemos encontrar viajando al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, donde se mencionan las 7 fiestas solemnes establecidas por Jehová a los israelitas, donde una de ellas dependía de traer en una gavilla las primicias al Señor. Levítico capítulo 23, verso 10. Es todo un rito sacerdotal, ¿ya? Ahora esta ofrenda dependía de traer ante los sacerdotes los primeros frutos en una gavilla. Este sacerdote la mecía delante de Jehová y así aseguraba el resto de la cosecha, ¿ya? Ojo con esto, porque si nosotros analizamos que Cristo es primicia, ¿ya? Vamos a ver el rito sacerdotal que se efectuaba con las primicias. Vamos a la diapositiva siguiente, mi hermano Guido, que está ahí arriba. La gavilla. ¿Qué es la gavilla? La gavilla de los primeros frutos. Traeréis al sacerdote en un homer por primicias los primeros frutos como la cebada madura, más temprano que los otros granos. La cosecha de la misma señalaba el comienzo de la estación de la siega general. La ofrenda descrita en este pasaje era hecha el 16 del primer mes, día siguiente al primer sábado de la Pascua, que caía el día 15, correspondiente al principio de nuestro abril. Pero era cosechada después de la puesta del sol de la tarde anterior por personas elegidas para ir con hoces a buscar muestras de diferentes campos. Estas puestas juntas en una gavilla o atados sueltos eran traídas al atrio del templo, donde el grano era aventado, tostado y machacado en un mortero. Disculpen, ¿ya? Sigamos en la otra diapositiva.
la gavilla. Ya, eso es la gavilla. Eso se traía al sacerdote, ¿ya? Por ejemplo, ahí da unas fechas claves acerca de este periodo. La fiesta de las primicias se celebraba 7 semanas antes de la cosecha, ¿ya? Lo primero que salía para la proyección de las primicias era la cebada. Entonces la cebada salía 7 semanas antes que se cosechara el fruto en la fiesta de Pentecostés. Por ejemplo, la fiesta de las primicias se celebraba en los días alrededor de la Pascua, ¿ya? Entonces pasaban 7 semanas y venía la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Pasaban 49 días más 1, que es donde directamente se refleja el día de Pentecostés. Se celebraba la fiesta de las primicias, se presentaba al sacerdote las primicias. ¿Qué hacía el sacerdote? La presentaba a Dios, la mecía, y la ofrendaba a Dios, y eso era ofrenda grata hacia Dios. ¿Cuál era la confirmación directamente de que esa ofrenda era aceptable hacia Dios? De que 7 semanas más tarde la cosecha venía esplendorosa, venía una cosecha abundante, porque esa ofrenda entregada por el sacerdote aseguraba todo el resto de la cosecha siguiente, ¿ya? Vamos a ir a otra diapositiva que tenemos ahí almacenada. Bendito sea el Señor, está interesante esto, ¿ya? Ahora esta ofrenda dependía de traer ante el sacerdote los primeros frutos de una gavilla. El sacerdote la mecía delante de Jehová, y así se aseguraba el resto de la cosecha. Eso es lo que le quiero decir. Cuando el sacerdote ofrecía directamente este sacrificio, o sea, sacrificio, esta ofrenda de las primicias, la mecía y aseguraba 7 semanas más tarde lo que era la cosecha de la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Entonces el sacerdote ofrecía directamente en la proyección que vemos en el centro y aseguraba 7 semanas más tarde la cosecha abundante en la fiesta de Pentecostés. Entonces cuando Cristo muere, resucita, ¿Él qué hace con su resurrección? Asegura el resto de la resurrección hasta que se cumpla la consumación de los tiempos, ¿ya? Vamos a ver la otra diapositiva. Entonces, después de que un poco de incienso era echado encima, el sacerdote agitaba en alto ante el Señor hacia los 4 puntos de la tierra. Tomada una parte, la echaba al fuego del altar, siendo reservado todo lo demás para él. Era un acto correcto y hermoso, ¿ya? Expresivo de nuestras dependencias del Dios, de la naturaleza y de la providencia, común entre todos los pueblos, pero más especialmente entre los israelitas, quienes debían su tierra misma, así como todo lo que ella producía, a la bondad divina. El ofrecimiento de la gavilla agitada santificaba toda la cosecha, ¿ya? Romanos capítulo 11, verso 16. Al mismo tiempo, esta fiesta tenía un carácter típico e insinuaba la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Quien resucitó entre los muertos el mismo día que eran ofrecidas las primicias de los primeros frutos, ¿ya? El plan profético se preparó de una manera extraordinaria. Exactamente el mismo día que se ofrecía la primicia al sacerdote es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucitó directamente como proyección de las primicias de la resurrección. Pero esto tenía que tener una confirmación, ¿ya? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando el sacerdote ofrecía esta proyección de las primicias, tenía directamente una señal que era la cosecha abundante, 7 semanas más tarde en la fiesta de Pentecostés. El plan profético se preparó de tal manera
que Cristo se ofrece directamente, como le decía anterior, el mismo día que se ofrecen las primicias en la fiesta del pueblo de Israel, ¿ya? Y representando que esto traería una proyección y un aseguramiento del plan profético que venía posteriormente, ¿ya? Sigamos en la otra diapositiva, hermano Guido. Alabado sea el Señor. Por esta razón Pablo lo relaciona con las primicias, ya que él es quien se ha presentado delante de Dios asegurando todo el resto de la cosecha que vendrá. Hablando del programa profético de la resurrección, ya no debemos olvidar que Pablo comienza diciendo que cada uno a su debido orden. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Entonces, quien comienza la resurrección de los muertos se convierte en el primogénito de todas las cosas. Es el mismo Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15. Este a su vez asegura a los que seguirán en el orden, que son los que son de Él. ¿Ya? Entonces Cristo con su muerte y resurrección asegura todo el resto de la resurrección futura, como le decía en el plan profético. Cristo aquí con su muerte y resurrección aseguró lo de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, y como está en modo imperfecto, sigue asegurando hasta Apocalipsis capítulo 20 verso 5. ¿Ya? Eso es lo que hace directamente. Pero tenía que tener una confirmación, porque el pueblo de Israel, su confirmación era la cosecha abundante. Esa era la confirmación del pueblo de Israel. Cuando había una cosecha abundante, era porque ese sacrificio, esa ofrenda de primicia, era grata hacia Dios, y Dios daba la recompensa a través de la tierra, dando el fruto en proyección. Vamos a la siguiente diapositiva. Bendito sea el Señor. Ya, aquí tenemos las fiestas del Señor. ¿Ya? Tenemos el 14 de Abib o 14 de Nisan, donde directamente se celebra la Pascua o el Pesaj, ya en hebreo. Tenemos el 15 de Nisan o de Abib, ya, que se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y tenemos la fiesta de las primicias, que está dentro de la Pascua. Mire el plan profético cómo se alzó, pero exactamente con el plan sacerdotal del Antiguo Testamento. Cristo muere en ese mismo periodo del plan sacerdotal, ¿ya? Esta se celebra, por ejemplo, ahí está el 17, pero se celebra del 16 al 21 la Pascua, la fiesta de las primicias, ¿ya? Del 16 al 21, ¿ya? Aquí me voy a detener un poco. ¿Cuál es la confirmación que directamente recibimos nosotros de que Cristo fue acepto como primicia de la resurrección? ¿Cuál era la que recibían el pueblo de Israel? Era la cosecha abundante, ¿ya? Cristo muere a inicios de la Pascua, ¿ya? Entonces tenemos inicio de la Pascua, pero tenemos que llegar a la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Pascua. Estas semanas se dividían por 7 semanas, o sea, de aquí hasta Pentecostés habían 7 semanas, ¿ya? ¿7 por 7 cuánto es? 49, ¿ya? 49, estamos en una clase de matemáticas, ¿ya? 49, ¿ya? Pero falta el día de Pentecostés, 49, 50, 50 días después. Pero ¿cuál es la confirmación que se da 50 días después de que Cristo es primicia de los que resucitan? ¿Cuál es su confirmación? El derramamiento del Espíritu Santo. Y eso confirma de que la resurrección está en el plan profético asegurada hasta Apocalipsis capítulo 20, verso 5. El Espíritu Santo derramado es la confirmación
de que el plan profético fue aceptado delante de Dios y se derramó justo en la fiesta de la cosecha abundante, fiesta de Pentecostés. Y eso asegura el plan profético hasta que se cumpla la consumación de los tiempos. ¿Ya? Esto es netamente interesante porque cómo Cristo prepara todo el ámbito profético es de una manera tremenda, hermano. Si nosotros lo analizamos recién, con solo estos hechos de un paso de primicias de la resurrección, Él está asegurando todo el plan profético hasta la primera resurrección. Protos anastasis, ¿ya? Primera resurrección. ¿Ya? Vamos a ver la otra diapositiva. Gloria al Señor. Se nos pone interesante esto. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo con su muerte, ¿ya? Resurrección y alzado en Hechos capítulo 1, verso 11, aseguró todo el resto de la resurrección. Entonces todo esto está ligado desde Cristo, Tesalonicense, y hasta Apocalipsis capítulo 20, verso 5. ¿Ya? Sigamos con la otra diapositiva. Después de esto aparece luego, ¿ya? Eso lo vemos en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra luego que aparece ahí está traducida como epeita, ¿ya? Y esto, la escuela de interpretación preterista dice que luego es de inmediato. Entonces, ya cuando ellos, por ejemplo, los de Tesalonicenses, no vieron que Cristo venía, eso era una frustración para ellos y eso ya no se cumplió porque el luego era de inmediato. Pero la palabra luego, acá en el texto escritural, en el original, luego está traducido como epeita. Y la palabra epeita luego significa con un lapso de tiempo. Por ejemplo, esto quiere decir luego. Luego los que son de Cristo y hacen el mismo alzamiento. Y esta palabra luego directamente está en el kairos de Dios. No está en el cronos, está en el kairos. Esta palabra luego tiene una definición de luego, no sé si ahora, ¿ya? Sino que luego hasta que Dios diga cuándo se cumple. Por eso el plan profético se extendió cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, porque ese luego hasta el día de hoy no tiene un cumplimiento. Entonces la palabra epeita del griego está traducido como luego, pero en secuencia, o sea que tiene cumplimiento posterior. ¿Ya? Sigamos en la misma diapositiva. Ya, tenemos la palabra epeita. Y aunque significa luego, se usa solo para hablar de una secuencia. Ya aquí está el tema de la secuencia. Pero a diferencia de la palabra tote, que la palabra tote igual significa luego, pero puede tener un lapso de tiempo entre un hecho y otro, ya que tote significa inmediatamente ahora, sin lapso de tiempo. O sea, la palabra tote, si ahí luego se hubiese traducido tote, hubiese dicho luego al tiro, pero como se traduce epeita, está dando esta secuencia a través del tiempo. O sea, el luego ese no tiene un cumplimiento hasta el día de hoy. ¿Ya? La palabra epeita. Teníamos también ahí otras palabras en griego que era toes, ¿ya? Eteos y eita, que también en el griego significa luego y que también estas palabras dan un lapso de tiempo. ¿Ya? La única palabra que nosotros podemos ver es totem, que la palabra totem da un lapso luego ya. Por eso los preteristas dicen no hay plan profético, los preteristas, cuando dicen no hay plan profético porque
luego era allá y no se les cumplió, entonces eso era algo histórico, ¿no? Pero traduciendo la palabra del original epeita, ese luego está dando un lapso de tiempo a través de la historia. ¿Ya? ¿Les quedó claro ahí? Vamos a la siguiente diapositiva. Gloria al Señor. Pero hay que recordar que los que creen en el dispensacionalismo nunca mezclan los programas proféticos entre Israel y la iglesia. Ojo con esto. Y saben que la dispensación de la gracia comienza con el rechazo judío hacia Cristo y termina con la resurrección de los que son de Él. Solo en este entonces se pone en marcha el plan profético para Israel, que es la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ya? Entonces, sería ilógico pensar que en este momento Israel resucitará cuando no tiene que ver con los programas eclesiásticos. Ojo con esto, ¿ya? En el versículo de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 24, otra vez es mencionado la palabra que significa secuencia de tiempo, pero esta vez está como eita. ¿Se acuerda la palabra eita? Epeita, eita, que esto da un lapso de tiempo a través de la historia. Que habla entonces de un lapso de tiempo que habrá entre la resurrección de los que son de Él y el fin. ¿Ya? ¿Cómo se va preparando el plan profético? Sigamos en la otra diapositiva. Este es un lapso muy importante para recordar que son la parábola de las 10 vírgenes prudentes, Mateo capítulo 25. Me voy a centrar solamente en el verso 25. Dice que el esposo tardaba y ellas cabecearon y dice que las 10 durmieron. ¿Ya? Las 5 prudentes, las 5 insensatas le dicen a las 5 prudentes que les convidaran de su aceite. Mas ellas no quisieron y le dijeron vayan a comprar. Ellas fueron a comprar y dice que el esposo cierra la puerta y las vírgenes prudentes tocaban y no pudieron entrar a las bodas. ¿Ya? Esta palabra directamente se tiene reflejo con las bodas del Cordero de Dios. Si nosotros notamos en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice los decapitados por causa del testimonio de la palabra de Jesucristo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que no todos van a volar a la presencia del Señor, sino los que están amando y esperando su venida. Y hoy en día hay muchos que están negando directamente lo que es el arrebatamiento de la iglesia y están negando lo que es la venida de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos este lapso de las vírgenes prudentes y la insensata, podemos darnos cuenta de que no todos van a volar en el arrebatamiento de la iglesia. Pasemos a la otra diapositiva, mi hermano Guido. Ya. Diagrama del Apocalipsis dispensacionalista. Tenemos del capítulo 1 al 3, tenemos las 7 iglesias, ¿ya?, del Apocalipsis. Tenemos el rapto del Apocalipsis capítulo 6 al 7, tenemos los 7 sellos, del capítulo 7 en adelante, las 7 trompetas de Dios, ¿ya? Y tenemos también las 7 copas de la ira de Dios, ¿ya? Segunda venida de Cristo, trono blanco, milenio, ¿ya? Esto es lo que creemos nosotros los dispensacionalistas en este plan profético. La palabra iglesia del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a revisar acá el versículo final. Del capítulo 1 al capítulo 3. (3:21), ya, la palabra iglesia se nombra 19 veces. ¿Ya? 19 veces se nombra la palabra iglesia. Del capítulo 4
1 se le dice a Juan, subid acá. Ahí es donde nosotros creemos que está el arrebatamiento de la iglesia. Y nos vamos a ver en unos versículos posteriores. El capítulo 5 tenemos los rollos, ¿ya? El capítulo 6 tenemos los primeros juicios. Capítulo 5, la apertura de los rollos. Capítulo 6 tenemos la apertura de los primeros 7 sellos. Hasta el capítulo 19, donde Cristo nosotros creemos que baja con su iglesia, no aparece la palabra iglesia, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni nada. Porque ese trato no es con la iglesia. Ese es un trato directamente con el pueblo de Israel. Y vamos a verlo directamente en unos versículos más posteriores. Vamos a la siguiente diapositiva. Bendito sea el Señor. ¿Por qué creemos en el arrebatamiento? Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Y aquí nos vamos a ir metiendo un poquito más en profundidad. Escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta, que es el plan profético del juicio de Dios en medio de la tribulación y gran tribulación. Ojo con esta palabra. La palabra iglesia se nombra 19 veces en el libro del Apocalipsis, del capítulo 1:1 al 3:22. En el capítulo 1, verso 10, Juan anuncia que estaba en el día del Señor. Ya, este día del Señor no es el día sábado como lo interpretan los adventistas, no es el día domingo como lo interpretan algunos. Este día del Señor es el día de Jehová del Antiguo Testamento. Y el día de Jehová que se pronunció por los profetas Joel, Zacarías, Miqueas, Abdías, Sofonías, es el que da el plan directamente de juicio al periodo de tribulación y gran tribulación. Cuando Juan dice, yo estaba en el día del Señor, está hablando del día de Jehová del Antiguo Testamento. Ellos lo profetizaron, pero Juan ve las cosas que van a ocurrir en el día de Jehová. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 4, verso 1. ¿Ya? Los lanzamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, ¿ya? He aquí una puerta abierta en el cielo. Nosotros ahí creemos que se abre la puerta directamente para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Vamos a ver la iglesia de Filadelfia, que en la iglesia de Filadelfia capítulo 3, verso 7, nos dice algo muy específico en el verso 7. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la puerta que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Entonces nosotros acá los analizamos que aquí ocurre el arrebatamiento de la iglesia a Filadelfia, que se le nombra que es la iglesia fiel, ¿ya? La iglesia del arrebatamiento, la iglesia que va a ser quitada. ¿Por qué? Vamos a seguir analizando. Y la primera, 4:1, y la primera vez que oí como de trompeta, ¿ya? Y la primera voz que oí como de trompeta. Y aquí nosotros lo analizamos con Apocalipsis, con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces nosotros vamos directamente y vemos reflejado el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la conexión que nosotros hacemos y que en el capítulo 4:1 hacia adelante no aparece la iglesia porque la iglesia es sacada y quitada directamente del plan del juicio que viene de tribulación y gran tribulación, ¿ya? Sigamos en la misma diapositiva, que quiero mostrarle algo muy importante ahí, ¿ya?
Entonces, vamos a seguir con el texto. Hablando conmigo, dijo, sube acá. Ahí es donde la iglesia sube a la presencia del Señor. Y lo siguiente dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Ya? Y si nosotros lo analizamos con Apocalipsis capítulo 1, verso 19, cuando nos dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las que han de ser después de esta tiene reflejo con el juicio de Dios al periodo de tribulación y gran tribulación, en donde la iglesia no está inserta en esos juicios para la tierra. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver un reflejo de la iglesia de Filadelfia. Nos vamos a meter en esta iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo ahí analicé un texto griego, español, y mire cómo Dios está sacando a la iglesia del periodo de juicio. Porque guardaste la palabra de él, aguante, eso es lo que dice en el original, de mí, yo también a ti guardaré fuera de la hora de la puesta a prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré fuera de la hora de la prueba. Analicemos el texto nuevamente. Porque guardaste la palabra de él, aguante, de mí, yo también a ti guardaré fuera de la hora de la puesta a prueba. O sea que esta iglesia no va a estar en medio de la tribulación y gran tribulación. Porque cuando dice te guardaré de fuera, es porque está sacándola de ese periodo que va a ocurrir en la proyección de tribulación y gran tribulación. ¿Ya? Vamos a analizar lo siguiente, ya la otra diapositiva. Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El griego, ya, esto es lo que habla el original. A continuación, los otros dejados alrededor, al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en las nubes hacia adentro. Encuentro en el Señor hacia adentro. Y así siempre juntos, Señor, estaremos. ¿Qué quiere decir? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En el aire. ¿Y qué dice? Hacia dentro. Entonces en ningún momento la iglesia está pasando la tribulación. El texto original nos apunta en que Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, de fuera te sacaré. Y Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice que los tomará, los guardará hacia adentro. ¿Y dónde es adentro? Directamente en la morada de Dios. En ningún momento la iglesia está pasando el periodo de tribulación y gran tribulación. Vamos a ver la diapositiva siguiente. La trompeta de Dios. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, la trompeta de Apocalipsis, ¿ya? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán
primero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La escuela preterista directamente mezcla, sigan la diapositiva siguiente, hermano Guido, mezcla 1 Corintios, capítulo 15, verso 52, lo mezcla con Apocalipsis capítulo 11, verso 5. ¿Ya? Esta es una mala interpretación de la escuela preterista. ¿Por qué? A la final trompeta, ¿ya? Lo analiza con Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que dice la séptima trompeta de Dios. Ellos dicen que aquí en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 ocurre el arrebatamiento. Emitribulacionalista, ¿ya? La postura emitribulacionalista, que en medio de la tribulación ellos salen y son quitados. Pero vamos a ver algo muy especial acá, ¿ya? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuál será la interpretación correcta? La interpretación la enlazan con 1 Corintios capítulo 15, verso 52. A la final trompeta mezclan la trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, con la final trompeta de juicio. ¿Ya? Vamos a hacer un alto aquí y vamos a ir a un poquito, vamos a meterlo a hermenéutica, ¿ya? ¿Quién me puede buscar el libro de Juan capítulo 3, verso 5? Y otro que me busque Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Juan capítulo 3, verso 5. Vamos a ver la interpretación por contexto. La trompeta, la final trompeta, Juan capítulo 3, verso 5 y Apocalipsis capítulo 17, verso 1. ¿Ya? Nosotros si analizamos la final trompeta de 1 Corintios capítulo 15, verso 52, su contexto histórico tiene relación con la resurrección. En cambio, la de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, tiene relación con el último juicio, el último toque de juicio de Dios. Cuando yo mezclo estas dos trompetas, estoy directamente descontextualizando la Escritura. ¿Ya? Estoy descontextualizando y malinterpretando la Escritura. Alguien que me lea Juan capítulo 3, capítulo 3, verso 5, que habla referente al agua. ¿Ya? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya, el que no naciere de agua y de espíritu, ¿ya? El contexto aquí apunta al nacimiento de agua, nacer de agua. Ese es el contexto. Agua refleja como nacimiento. Apocalipsis 17:1. ¿Quién lo tiene? Léalo. 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya, agua nuevamente, sale la palabra agua. ¿Ya? Entonces, agua en Juan capítulo 3, verso 5 tiene relación con el nacimiento. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 1 con la sentencia de la gran ramera que está sentada sobre las aguas. ¿Ya? El capítulo del libro de Juan directamente refleja el nacimiento de agua. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Ahí da la interpretación qué son las aguas. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿Ya? Las aguas me han visto, donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Ya. Si yo mezclo las aguas de Juan con las aguas de Apocalipsis, ¿qué estoy haciendo? Malinterpretando el texto. Porque Juan está hablando del nacimiento, el que no naciere de agua, ¿ya? Y de espíritu. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 1, está hablando de las aguas que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando yo entremezclo los textos, estoy haciendo una mala interpretación de la Escritura. Y eso directamente está malinterpretando lo que es la Escritura. Entonces yo no puedo
mezclar lo que es la trompeta de 1 de Corintios capítulo 15, verso 52, que tiene que ver con la final trompeta de resurrección, con Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que es la final trompeta de juicio. No puedo entremezclarla porque estoy descontextualizando y mal interpretando la Biblia. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, a la misma diapositiva que estábamos viendo ahí. ¿Les quedó claro acerca de la interpretación? Eso es hermenéutico, ¿ya? La hermenéutica me lleva a una correcta interpretación de lo que es la Escritura, ¿ya? Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo que han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuál será la interpretación correcta? Ya, su interpretación la enlazan con 1 de Corintios capítulo 15, verso 52. La siguiente diapositiva. Aquí nos vamos a llevar una sorpresa, ¿ya? Ya. Aquí nosotros podemos ver el reflejo de que la trompeta no solo se utilizaba para el llamado de guerra, ¿ya? Aquí podemos verla en distintos contextos. Por ejemplo, la trompeta se usaba para la oración, la trompeta se usaba para levantar un rey o quitar un rey, la trompeta se usaba para el llamado de la oración de los sacerdotes, se usaba en las fiestas del Yom Kippur. Tenemos trompetas que se utilizaban en distintas facetas. Lo que me manda aquí en un texto, ¿ya? Cuando yo leo un texto, por ejemplo, de trompeta que está referente al llamado de un rey, el contexto completo tiene que tener reflejo a la misma historia, ¿ya? Yo no puedo malinterpretar la Escritura tomando, por ejemplo, la trompeta de un rey y entremezclarla con la trompeta de una resurrección. Yo ahí estoy haciendo una ensalada. Yo ahí estoy malinterpretando la Escritura. Por ejemplo, lo que me enseña la hermenéutica a mí es interpretar correctamente el texto. Y yo no puedo descontextualizar un texto y entremezclarla, por ejemplo, con distintas trompetas que aparecen en la Biblia, ¿ya? Pasemos a la diapositiva siguiente, hermano Guido. La siguiente nomás, porque eso tiene referencia a trompetas, que ahí lo pueden ver los hermanos que están en la casa, a distintas trompetas que salen y se especifican en la Biblia, ¿ya? Aquí quiero meterme un poquito más en profundidad. Apocalipsis capítulo 16 al verso 18 es el cántico de los 24 ancianos, no tiene proyección profética, ¿ya? ¿Cómo lo sacamos nosotros esto? Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Ya? Adoraron a Dios. El verso 17 dice, diciendo, ¿ya? Y esto es un cántico, no es palabra profética. ¿Cuál era la adoración de los 24 ancianos que dicen ahí en el texto? Sígame con la misma diapositiva. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que tú eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11, verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen en tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso es un cántico de los 24 ancianos que se alza del cielo hacia la tierra. No tiene proyección profética. Y este es un texto que utilizan los preteristas para decir que aquí directamente ocurre el arrebatamiento de la iglesia y que este cántico corresponde a un cántico que ellos se elevan al cielo y aquí directamente están cantando en el cielo. Ya eso es una mentira, porque el texto original me arroja que eso es una mala interpretación. Lo que ahí directamente está reflejando es el cántico de los 24 ancianos hacia la tierra. Me quiero centrar en el verso 19, sigamos en la misma diapositiva. Ya. Verso 11, capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces de trueno, y un terremoto, y grande
granizo. Ya, aquí quiero centrarme un poquito, deténgame ahí la imagen. Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. ¿Con quién Dios trató con el arca del pacto? ¿Con la iglesia o con Israel? Con Israel. Jamás Dios ha tratado con el arca del pacto con la iglesia. Entonces esos textos directamente apuntan de que el trato que está sufriendo ahí directamente es con el pueblo de Israel. Y la iglesia aún no sigue y aún no está mencionada en todos estos periodos de juicio. Sigamos con la diapositiva siguiente. Ya. Las almas tienen directamente relación con Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Este es Apocalipsis 6, 9. Ellos todavía no pueden resucitar porque tienen que esperar el cumplimiento del plan profético. Ya, estos son los que mueren en el periodo de tribulación y gran tribulación. Cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versos 6 y 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Ojo con esto, las vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ya? Ellos no pueden resucitar, los que mueren, los decapitados, porque el plan profético directamente está en cumplimiento, ¿ya? El plan profético se está cumpliendo y ellos no pueden directamente resucitar porque todo esto está cumpliéndose, ¿ya? ¿Qué se está celebrando en el cielo? Directamente el Vimar, el tribunal de Cristo, ¿ya? Por eso ellos no tienen entrada directamente a poder ingresar al cielo o resucitar en ese periodo hasta que lleguen a Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que es la primera resurrección. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 4, cuando dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo, ya los que no se habían marcado, directamente son los de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. ¿Ya? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, hermano Guido. ¿Ya? Versículos que usan la escuela preterista para decir la iglesia está pasando la tribulación. ¿Ya? Uno de los versículos que ellos utilizan que tienen que ver con relación con Apocalipsis capítulo 7, verso 14, ¿ya? Pero lo vamos a leer completo. El 7:4. Me quedó un detalle acá. En Apocalipsis capítulo 6, verso 9, muere todo hombre que tenga relación con Cristo. ¿Ya? Y los nuevos que aparecen son ganados por ciertos personajes que son levantados en el periodo de la gran tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí es donde se toman los preteristas para decir que esto es la iglesia, pero vamos a desmentirlo con textos escriturales. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Ya? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos reconocieron ahí a quién pertenecía la salvación. Y el verso 14 nos encierra todo el esquema de dónde aparecen, quiénes son y dónde son directamente proyectados estos hombres. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde lavaron sus ropas ellos y dónde obtuvieron salvación? ¿Y dónde fue eso? En la tribulación y gran tribulación. ¿Por quiénes fueron ganados ellos? Por los 144,000 sellados que tienen la función de predicar en el mundo entero.
No es la iglesia, ¿ya? Estos son textos que usan los preteristas para decir esto es la iglesia. Mentira, es una mala interpretación. Vamos a pasar al siguiente lapso de la diapositiva siguiente. Ojo con las vestiduras blancas, las vimos en Apocalipsis 6, 11 y las vimos acá en Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Al sacerdote del Antiguo Testamento se le concedía vestirse de lino torcido, ¿ya? Que eso corresponde a lino, por ejemplo, lino torcido es azul, púrpura y carmesí, ¿ya? A los sacerdotes son los únicos que se les da esa vestimenta en el Antiguo Testamento. Todo el que ejerce un sacerdocio debería vestirse de lino torcido en el Antiguo Testamento o lino fino, ¿ya? Nosotros los hombres que vemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante de la tierra y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Los hombres que son muertos en la tribulación y gran tribulación, Apocalipsis 6, 11 y Apocalipsis capítulo 7 que veíamos recién, Apocalipsis 7, verso, se me fue el versículo, verso 9, a los que mueren en el periodo de la tribulación se les da una vestimenta de ropas blancas, ¿ya? Eso es lo que se les da. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Las vestiduras que harán el pectoral, el efod, ya esto es Éxodo capítulo 20, verso 4. El efod, el manto, la túnica, borda, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hermanos y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo capítulo 28, verso 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Sacerdote es el único que se vestía de lino fino en el Antiguo Testamento. Pero mire la promesa que hay para la iglesia que la da Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio o reinado de sacerdote, que puede traducirse igual. O sea que a la iglesia se le está dotando del reinado sacerdotal para el milenio. Entonces la iglesia no va a aparecer con vestiduras blancas en el periodo de tribulación y gran tribulación, sino que se les van a dar unas vestiduras especiales que corresponden al lino fino, y vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Cristo con su muerte dejó en garantía el pago de la novia, que es la iglesia de Cristo, ¿ya? Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 14. Que es las arras, ¿ya? Eso es lo que habla el texto. Las arras tienen un ámbito especial, ¿ya? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sigamos más adelante. Arras en el griego, arrabón, que es prenda de garantía. Esto se ejecuta directamente en el tiempo antiguo, cuando el esposo compraba las dotes de su esposa. Así se hacía en el antiguo tiempo. El hombre pagaba cierta cantidad de dinero para asegurar su esposa hasta que se consumase el casamiento. Algunos eruditos dicen, por ejemplo aquí, que arras simboliza también el anillo de compromiso en garantía hasta la proyección de las nupcias o el matrimonio. ¿Ya? Entonces las arras nombradas acá, en griego arrabón, tiene relación con la prenda que dejó Cristo en garantía para un día tomar a su esposa y ligarse a ella. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Se está poniendo interesante esto. Mire, vemos la imagen de Cristo y su novia. Aquí vemos directamente la proyección de la iglesia. Si
Si quiere, subraye ese texto que nos va a dejar un poquito bien ligado a la proyección de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos. Démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se le dio vestirse de lino fino en el Antiguo Testamento? ¿Y a quién se le da vestirse de lino fino en el Nuevo Testamento? A la iglesia de Cristo. Vosotros, 1 de Pedro capítulo 2, del verso 9 al 10. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dios le da la prenda a la iglesia de vestirse de lino fino. ¿Ya? Vamos nuevamente al texto que quiero que notemos ahí. Que nosotros todos estos textos que hemos visto, jamás hemos visto a la iglesia metida en la tribulación y gran tribulación. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos ¿de qué? Lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a caballos. ¿Quiénes le siguen a caballo a Jesucristo? Es la iglesia. Jamás la iglesia está pasando el periodo de tribulación y gran tribulación. ¿Ya? Vamos a la diapositiva siguiente, mi hermano Guido. Ya nos quedan como 100 más o menos para terminar. ¿Ya? Mire, vamos a anotar algo muy esencial acá. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas almas de los decapitados son los de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. ¿Ya? Los que mueren en los primeros sellos del Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, que esta es la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado el santo y el que no tiene parte, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Y mire lo que dice acá. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, real sacerdocio, nación santa, ¿ya? El reinado de sacerdotes. A Jesucristo, a la iglesia, la dota para en el milenio ser el reinado sacerdotal. Cristo establece directamente en el milenio el reinado sacerdotal con la iglesia de Jesucristo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es la penúltima, ¿ya? Este periodo, nosotros los dispensacionalistas, los que conocemos como las semanas septuagésima de Daniel, la gran tribulación, el día de Jehová, la angustia de Jacob, etc. Ahí se están dando todos los nombres, que durará 7 años, Chebuín, semana de años, eso en hebreo. Conforme a la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27, que comienza en el momento del rapto y termina cuando Cristo vuelva en gloria en Apocalipsis capítulo 20. Y la última que se menciona es la palabra el fin. Pero esta palabra en el griego es telo, ¿ya? Que en el idioma básico se habla del cierre de un programa, ¿ya? De un plan profético, el telos, ¿ya? Cierre de un programa, un plan profético, ¿ya? Es algo así como un broche de oro o algo que comenzó en algún momento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Orden de la resurrección. Cristo
Cristo, primicia, ¿ya? De los que de la resurrección. Siga. Tiempo de la gracia desde el rechazo de los judíos hasta el rapto, epeita, luego, ¿ya? El lapso de tiempo. Los que son de él, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 17. Periodo de la gran tribulación, eita, luego un lapso corto de tiempo, eita. ¿Ya? Y el fin, telos, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Capítulo 1 del verso 5 y 1 de Corintios capítulo 15, verso 24a. Y aquí se cierra el plan profético. Desde la resurrección de Cristo, primicia de la resurrección, hasta el telos, que es Apocalipsis capítulo 1, verso 5, lo que le expliqué en un principio. Todo esto está ligado a un plan profético. ¿Ya? Sigamos con la diapositiva siguiente. ¿Ya? Ahí está la resurrección. Salmo capítulo 1, verso 26. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Jesucristo es el artífice y consumador del plan profético de la resurrección. Nosotros acá vemos cómo preparó directamente todo el plan profético y aseguró por medio de su resurrección, aseguró todo el plan hasta el telos, hasta la consumación de los tiempos. La iglesia en ningún momento está pasando por la tribulación o por la gran tribulación. Esto que les quede bien claro a ustedes, nos paseamos por historia, por la Biblia, por textos gramaticales. Cuando nosotros hoy en día queremos defender algo, debemos defenderlos a través de la Escritura. No nos sirve estar peleando con la gente por niñerías y por mañas, porque me caen mal y porque hablaron mal de algo, sino a través de la Escritura tenemos la palabra profética a la cual hacemos bien el estar atentos. ¿Ya? Entonces, la iglesia en ningún momento está pasando la tribulación y gran tribulación. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Creemos que Cristo volverá en cualquier momento. Esto está abierto. Este plan profético sigue en circulación y en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Sea la gloria para el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y para nosotros sea su misericordia. Amén. Dios nos bendiga. Le damos un aplauso más fuerte a Dios, hermano. Valió la pena el sacrificio. Amén. Estuvo bueno, estuvo lindo, hermano. Esperamos seguir con este proyecto, hermano. Que yo sé que todo esto nace del corazón de Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie, creyendo, hermano, de que hay rapto, que Cristo viene muy pronto y que es la esperanza bienaventurada y gloriosa de todo creyente que ama al Señor. Amén. Vamos a levantar una oración, pero antes de retirarnos vamos a hacer la ofrenda, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano Oscar, usted mismo va gritando. Gloria a su nombre para siempre, hermano. Gracias por su asistencia. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a los hermanos de cámara, a los hermanos de audio, a las hermanas, a los hermanos. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino.